Hola amigos, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, reciban un cordial saludo de parte del equipo de JJE Car Solutions. Recuerden, para los que nos ven por primera vez en el canal, recuerden que somos un taller especializado en diagnósticos. El grupo Jeep, Dodge, Chrysler, Ram, o sea, del grupo Chrysler, perdón, que comprende esas marcas. Y el día de hoy le vamos a traer este video donde vamos a trabajar este Jeep Wrangler año 2009, motor 3.8 litros a gasolina. Y bueno, en el video anterior estábamos haciendo el video de aquella Jeep Renegade. Le habíamos dicho en ese video del Jeep Renegade que íbamos a trabajar este Wrangler, ¿okay? Entonces, este vehículo nos los trae el cliente porque el cliente nos indica que le encendió la luz de check engine. Esa luz, cuando le hicieron el escáner, aparecían unos códigos relacionados al funcionamiento de los sensores de oxígeno, y sin hacer ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de pruebas ni nada, simplemente lo que hicieron fue reemplazar los sensores de oxígeno, los que van en la parte superior o los que van antes de los catalizadores. Acá tenemos uno, este que está acá, y el otro está del otro lado, también ahí antes del catalizador. Vamos a ver si se puede ver por aquí. Está justamente, no, creo que ya lo sacaron. Ahí Christopher está reemplazándolo. Pero lo que pasó fue que le compraron unos sensores alternativos, genéricos, aftermarket, y el problema siguió. El problema siguió para el cliente. ¿Qué fue lo que pasó? Que sigue encendiéndole la luz de check engine. Nos los trae para que nosotros le hagamos el diagnóstico y ver qué es lo que está pasando con esos sensores o qué problema tiene el Jeep que sigue encendiendo la luz de check engine a pesar de que ya reemplazaron los sensores de oxígeno. Entonces, cuando nosotros recibimos el vehículo, hacemos el escáner, nos aparecen en la computadora de motor el P0155 y el P0135, que ambos hablan sobre el rendimiento del calefactor del sensor de oxígeno. 2.1, banco 2, sensor 1, y banco 1, sensor 1, que significa que son los que están antes de los catalizadores, ¿okay? El cliente nos había enviado un reporte parecido a este, con los mismos códigos de falla, ¿okay? Entonces, nosotros empezamos a hacer el diagnóstico, empezamos a hacer la revisión de los sensores que estaban puestos, esos sensores alternativos, estos sensores que tenemos acá. Empezamos a hacer el diagnóstico, empezar a hacer las pruebas, a medir. Y una de las cosas, o más o menos para que entiendan primero a qué hace referencia el código de falla, ¿okay? Los sensores de oxígeno tienen 4 cables, ¿ok? Vamos a verlos acá. Los sensores de oxígeno tienen 4 cables. Fíjense acá. Tienen 2 cables, en la mayoría del grupo Chrysler son así, por lo menos de estos años, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 más o menos, tienen 4 cables. 2 cables que son de color negro, color gris, que son los cables de señal. Esos cables le dicen a la computadora la cantidad de oxígeno que está resultando de la combustión o de la explosión de cada cilindro, ¿ok? Eso que pasa por esta sonda le dice la cantidad de oxígeno que hay en esa mezcla o que hay en esa combustión, para que la computadora ajuste la cantidad de inyección que hace hacia el motor, la inyección de combustible. Y los otros 2 cables, estos 2 cables blancos que tenemos acá, esos cables sirven para controlar una resistencia calefactora que genera calor, así como su nombre lo dice. ¿Para qué? Para que el sensor llegue a cierta temperatura, ya que en ese rango de temperatura es donde empieza a funcionar el sensor como tal, empieza a leer la señal de oxígeno, o de la cantidad de oxígeno que está resultando ahí. En otros videos hemos explicado ahí más o menos la función del sensor de oxígeno, cómo verla en gráfica, cómo ver cómo oscila. Pero en este caso no tenemos problemas con la señal, sino tenemos problemas con el calefactor. Más o menos para que entiendan qué hace la computadora cuando nosotros pasamos contacto, cuando pasamos el primer contacto hasta que se encienden las luces en el tablero, la computadora lanza un voltaje hacia estos cables blancos para verificar
si el circuito está bien de la resistencia de los calefactores de los sensores de oxígeno. Cuando lanza ese voltaje, ella corrobora que el circuito esté cerrado, que no esté el cable abierto, que no esté haciendo corto entre ellos, ¿ok? Hace esa verificación y ahí no, hasta ese momento, si ella ve el sensor desconectado o algo, lanza otro código que se llama circuito del calefactor abierto o circuito del calefactor en corto. Pero en este caso está lanzando códigos de rendimiento. Si nosotros nos vamos acá a lo que es los datos en vivo de la computadora, ¿ok? Vámonos acá a leer el flujo de datos, vamos a buscar los datos de la temperatura de los calefactores. Acá las tenemos, y aquí están los otros dos. Ok, vamos a confirmarlo. Fíjense, allá está desconectado todavía, ¿no? Ah, no, ya está conectado allá, pero no hemos quitado el contacto todavía. Fíjense, nosotros no hemos encendido todavía el motor. Lo que hicimos fue encenderlo nada más para girar la dirección y volvimos a apagar. Aún no lo hemos encendido. Y apenas lo encendimos, este sensor, que es el sensor que acabamos de reemplazar allá, ese sensor está en menos 64 grados Celsius, ¿ok? Para que lo tengan claro ahí, por si acaso nos ven de otro país, no estamos hablando de Fahrenheit en este momento, sino estamos hablando de Celsius, ¿ok? Entonces, fíjense, los dos sensores que van después de los catalizadores están esperando en 271 grados más o menos, y este que nosotros acabamos de reemplazar acá, que es este sensor que tenemos aquí, ¿ok? Lo tenemos en 281 grados, pero este que está acá ya es el original, ¿ok? Nosotros cuando empezamos a hacer el diagnóstico, estos ambos sensores que están acá alternativos, estaban montados, estaban instalados, y los dos sensores nos marcaban menos 64 grados. Cuando nosotros hacemos la carta de diagnóstico, nos manda a hacer varias pruebas, que son actuar los sensores de oxígeno, actuar los calefactores de los sensores de oxígeno. Utilizamos lámparas de este tipo, lámparas incandescentes. También utilizamos este tipo de lámparas, ¿ok? Para saber si la computadora realmente está sacando ese voltaje, ese positivo, para trabajar esos calefactores de los sensores. Esas pruebas las hicimos, estaban bien. Verificamos la conexión a tierra de esos calefactores, porque por uno de los cables, por uno de los pines de acá, llega el positivo que viene de la computadora, y por el otro llega un negativo que está conectado directamente a chasis. Verificamos que esa conexión a chasis también estuviera bien, tampoco tenía problemas, ¿ok? Y empezamos a verificar, empezamos a dudar de si ya el problema podía ser de la computadora, que casualmente estaba dándonos los dos códigos en ambos sensores con problemas, y todas las pruebas que estábamos haciendo estaban bien. Sin embargo, para poder terminar con el diagnóstico, nosotros lo que hicimos fue conversar con el cliente y le preguntamos qué códigos o qué problemas tenía al principio, para que ellos decidieran, o el técnico o el mecánico que les hizo el cambio, qué había visto en el escáner antes de reemplazar estos sensores, por qué los habían reemplazado. Cuando el cliente nos envía el reporte anterior, el primer reporte, ahí salía que los códigos los códigos eran P0420 y P0430. Esos códigos de falla, lo que hacen referencia es a deficiencia de los catalizadores, ¿ok? Pero lamentablemente, por los malos diagnósticos, lo primero que se van por descarte, porque ni siquiera es que hacen pruebas ni nada, lo que hacen es reemplazar los sensores como primera medida, porque es la más económica que cambiar el catalizador, es reemplazar los sensores de oxígeno. Pero resulta que esa falla, sinceramente no es tan común que pase, que esos códigos de falla P0420 y P0430 se establezcan por problemas con los sensores de oxígeno. Lo más común, en nuestra experiencia que tenemos trabajando estas marcas, es que se den por fugas en el sistema de escape, ¿ok? O que se den por problemas realmente con el catalizador, que ya tenga deficiencia, no esté haciendo ya su trabajo, pero para eso se hacen pruebas. Para eso se hacen pruebas para determinar cuál está fallando, y obviamente también se hacen pruebas con el sensor de oxígeno. Pero en este caso, el técnico, el mecánico, no sé quién le habrá dicho para hacer el cambio, le dijo hacer el cambio, y
quedó igual, o sea, igual como les digo quedó para el cliente, que quedó con la luz encendida de check engine, ¿ok? ¿Qué le dijimos nosotros al cliente al saber esto? Le dijimos que ojalá tuviera los sensores de oxígeno originales que estaban puestos antes, porque en nuestra experiencia es muy difícil que se dañe un sensor original, y más aún difícil es que se dañen los dos sensores. Entonces el cliente, menos mal que los tenía guardados, nos trajo, ahora nos acaba de traer los sensores originales. De hecho ya montamos acá, ya Christopher montó los dos, ya está montado allá también el alternativo, perdón, el original, ya están montados los 4 originales. Y sin embargo, les quería mostrar todavía este valor que tenemos acá en menos 64 grados, para que vean la diferencia de lo que hace un sensor alternativo. No estamos hablando de que estos sensores estén malos o estén trabajando mal por el momento, no. Simplemente que estos sensores no están diseñados o no van para la posición que van antes del catalizador. Recuerden que esto, por ser un motor 6 cilindros en B, utilizan de 2 múltiples de escape, ¿okay? Y en cada múltiple de escape tiene un catalizador. Antes de cada catalizador tienen un sensor aquí y el otro sensor de aquel lado. Y después de los catalizadores, o justo al medio de los catalizadores, tienen 2 sensores más. Que esos 2 sensores que vienen después, se le dicen después del catalizador, ellos lo que sirven es para monitorear el estado efectivamente o la eficiencia efectivamente de los catalizadores. Entonces, estos sensores tienen códigos de pieza, números de parte, distintos los que van aquí adelante a los que van atrás. Una de las principales diferencias que tiene es que la guía de los conectores, ¿ves? Si ven aquí estas guías que tienen acá a los lados, son distintas según los números de parte. De repente esta guía la tienen un poco más arriba, la tienen un poco más abajo, ¿ok? Eso es lo que cambia, incluso tienen una guía acá abajo también. Esas guías cambian según el número de parte, pero ¿qué hacen los fabricantes de sensores alternativos? Hacen esas guías un poco más gruesas, ¿ok? Para que puedan adaptarse a cualquier posición. Sin embargo, estos sensores, específicamente estos sensores, no aplican para la posición de los que van antes de los catalizadores, porque generan este tipo de problemas. Entonces nosotros nos estábamos dando golpes en la cabeza porque teníamos la duda si el problema era la computadora, y todo el problema lo estaba causando eran los sensores que estaban montados antes, que eran alternativos, que no aplican para esta posición. Ahora Christopher va a pasar ahí contacto, va a quitar contacto, ¿okay? Ahí le va a volver a pasarlo de nuevo. Vamos a refrescar los datos. Vámonos aquí atrás, que vamos a refrescar aquí, vamos a darle confirmar nuevamente. Y fíjense ya, ahora se nos fue a menos 64, no le podemos poner la lámpara aquí ya, porque hace lo mismo. Ok, vamos a ciclar nuevamente. Vámonos de nuevo nosotros hacia atrás. Ok, ya pasamos contacto nuevamente. Le damos a confirmar. Y fíjense ahora cómo cambian la temperatura de los calefactores de los sensores de oxígeno. Ok, vamos a hacer la prueba, Christopher. Vamos a sacar, simplemente vamos a conectar este para que vean una prueba. Le quitamos contacto. Vámonos otra vez aquí hacia atrás. Vamos a conectar solamente, vamos a conectar lo que es el sensor alternativo, el que estaba puesto anteriormente. Ok, déjalo por ahí. Vamos a pasar el switch nuevamente. Abrimos contacto nuevamente. Le damos a confirmar. Y fíjense cómo automáticamente se nos vuelve a ir el sensor otra vez a menos 64. Vamos a darle arranque, por favor. Cuando le damos arranque al motor, ahí va a empezar el sensor a calentar, va a empezar a subir su temperatura, ¿ok? Y, dale, prende. Y el escáner, o la computadora va a empezar a monitorear la temperatura del sensor, ¿ok? ¿Cómo va a monitorear esa temperatura? Va a dejar de comandar el positivo que le envía, va a cortar ese positivo, va a medir la resistencia del calefactor, y con esa medición que le hace a la resistencia va a determinar a qué temperatura se encuentra el sensor, y ahí vuelve a seguir ciclando con positivo para seguir subiendo la temperatura del calefactor, corta el positivo, mide resistencia y vuelve otra vez a seguir mandando positivo.
Esto lo hace en cuestiones de milisegundos, microsegundos, son procesos que hace muy rápido la computadora, y con eso nos ayuda a determinar la temperatura, o con ese proceso determina la temperatura de los sensores. ¿Por qué sale el código? Deme aquí por favor, allá abajo no está caliente. ¿Por qué la computadora determina que el rendimiento de los calefactores? Porque a pesar de que ella está mandando a trabajar al 100%, déjenme ver si rápidamente puedo buscar aquí los ciclos de trabajo. ¿Cómo es que se llaman? Amplitud, no. Amplitud de pulso, sí. Amplitud. Ok. Fíjense que acá los tenemos. Fíjense los porcentajes de trabajo, ok, de los sensores de oxígeno. Ah, mira. Se equiparó el 2-2, 1-2, a ver. Ah, no, perdón, estoy viendo los porcentajes. Fíjense, la computadora manda accionar los dos sensores al 99%, los dos que están antes de los catalizadores, al 99%, no porque los dos no alcancen la temperatura, sino porque uno de ellos, que en este caso es el 2-1, no está llegando a la temperatura que deberían estar, como si lo está teniendo este de acá y los otros dos. Los otros dos sí están trabajando a su temperatura que corresponde. Yo simplemente los comando un 39, 40%. Pero los otros dos, por uno de ellos, por uno solo, que está deficiente, los manda a trabajar al 100% para buscar de que él suba la temperatura, de que este sensor suba la temperatura. Vamos a apagarlo. A ver si está ya caliente ahí. Sí, vamos a apagarlo. Esto ya está caliente porque la computadora está aquí mintiendo temperatura aquí el sensor. Ok, eso, tenlo por ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vámonos a salirnos aquí un momento. Vamos a volver a conectar ahí el sensor original. Ok, ahí ya tenemos conectado. Vamos a volver a encender otra vez. Pásale contacto. Fíjense, apenas pasamos contacto, ya fíjense cómo se colocan las temperaturas, ya se vuelven a equiparar. Este es el que teníamos ahora con el alternativo, con el genérico. Ya subió la temperatura, vamos a encender ahora. Y ahora fíjense cómo las amplitudes, los ciclos de trabajo de los sensores van a empezar a regular, ¿ves? Ahí van a empezar a bajar. Bueno, sin embargo ahí siguen mandando arriba los primeros, pero posiblemente van a empezar a disminuir en lo que empecemos con más tiempo que le demos al trabajo. Si empezamos a manejar el vehículo, estos van a empezar a bajar un poco en lo que se cierren los ciclos de alimentación de la inyección. Ahí debería empezar a bajar estos ciclos de trabajo, pero la temperatura ya empieza a tomar otros valores. De hecho, si nos vamos a los códigos de falla, ahí sí. Si vamos a leer los códigos de avería, debería aparecer esos DTC o esos códigos de falla. Este que teníamos acá lo tiene como pendiente, ¿ok? Este aparece como sistema de mezcla pobre porque obviamente como no estaba funcionando el sensor, porque lo teníamos afuera, lo teníamos aquí en el aire, no estaba sensando la mezcla, seguramente se quedó en mezcla, se quedó en un voltaje bajo, no está oscilando, y por eso la computadora estableció también este código como pendiente. Pero este código nos los dio por el mismo sensor que no estaba subiendo la temperatura como corresponde. Entonces, no es que este sensor esté trabajando mal, pero no corresponde para esa posición. Pero sinceramente, nosotros hemos tenido muchos inconvenientes con los sensores de oxígeno alternativos para estas marcas. Y lo que más falla en esos sensores alternativos son las resistencias que tienen los sensores alternativos, que se rompen, se abren cuando son sometidos a estos tipos de temperatura. Entonces, amigos, como recomendación, primero que nada, diagnóstico antes de cambiar cualquier pieza, antes de cambiar cualquier repuesto. Y por supuesto, en este caso de estos sensores, siempre en lo posible tratar de trabajar con sensores originales. Hemos tenido otros casos, aún no lo hemos grabado, que no dan problemas por los sensores por los calefactores, sino que dan es por las señales. Dan unos errores ahí por las señales. En los que tengamos otros casos con esos sensores, vamos a subirlos también, que también generan problemas
con sensores alternativos. Entonces, bueno amigos, disculpe si me extendí un poco acá en este video, no quería, pensar que no lo iba a ser tan largo, pero siempre nos gusta ahí explicar lo mejor que podamos y lo más claro posible. Entonces esperamos que les haya gustado este video como siempre, déjenos ahí sus comentarios en los videos, siempre estaremos tratando de responder lo más pronto posible y bueno, nos vemos como siempre en un próximo video. Muchas gracias.